Bienvenidos nuevamente a un espacio más. Mi nombre es Hugo Bertone, esto es Hablemos de Cine. Es mi espacio para charlar, para reflexionar, para analizar una película de trascendencia del cine nacional o internacional. Y esta vez realmente un gusto para mí, un honor, porque esta película es un sentimiento para mi vida, para mi interior. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Expreso de Medianoche. Expreso de Medianoche significó algo muy importante para la mayoría de los hombres y las mujeres de mi generación, aquella generación de los consternados y tan complejos, pero tan vitales y tan simbólicos de libertad, años 80. Esta película generaba la juntada, la reunión con amigos los viernes, los sábados, en la casa de alguno de ellos, para verlos mediante videocassette en ese momento y al finalizar el film discutirlo, charlarlo, empezar a abrir la cabeza. Es una película que abre cabezas, que genera una reflexión, un análisis muy profundo a nivel humano, a nivel interno. Y ese creo que es el más grande valor que tiene este film. Lo que produce a posteriori, lo que produce a través de empezar a recordar sus imágenes, empezar a que su historia, su narrativa ingrese interiormente y nos haga pensar, vuelvo a reiterar, nos haga reflexionar a lo necesario que era en ese momento, que en nuestro caso estábamos saliendo de un terrorismo de Estado, de una pura dictadura militar, y estábamos con todas esas ganas, con toda esa energía, con toda esa luz y esa fuerza que el protagonista de este film brindaba a través de la pantalla. Estructuralmente, este trabajo posee dos variantes. La primera es la lucha por la superación humana dentro de un marco de enajenación mental y física. Y por el otro, la denuncia a la vulnerabilidad de derechos humanos que tiene todo recluso en determinados lugares, en determinados sitios carcelarios a través del mundo. Y creo que primeramente esa enajenación está muy bien fundamentada y muy bien marcada. Su director, y a través de la narrativa, empieza a mostrar los devenires del protagonista, una persona que prácticamente pierde su inocencia, pierde su juventud en 4 años de cautiverio prácticamente en esa cárcel de Turquía. Y los derechos humanos, hay 4 derechos humanos que están muy explícitamente vulnerados y violados en el film. El primero es el derecho humano a la reinserción social. Era imposible que una persona que saliese de ese claustro, de ese pandemonium donde estaban alojados todos estos reclusos, pudiera tener una vida digna, pudiera tener una superación mental, una superación vital a través de lo experimentado ahí dentro. Realmente ese derecho humano está prácticamente nulo y no considerado a través del devenir de todas las personas que estaban atravesando esa dantesca situación. Luego, el derecho humano a una vida digna. Es exponencial lo que le sucede a cada uno de los habitantes de ese lugar y por sobre todas las cosas, fundamentados desde su protagonista, en un lugar totalmente poco aseado, un lugar excluido de la sociedad, apartado, prácticamente teniendo a las personas reclusas como escorias humanas. Y hay que tener algo en consideración. Una persona que ha delinquido sigue siendo un ser humano y sigue teniendo derechos humanos. Y los derechos humanos en determinados lugares, cárceles de nuestro mundo, son vulnerados y violados permanentemente, generando máquinas de conflicto a futuro, no brindando esa cuestión tan importante que es reinsertar a una persona, volverla a modificar a través de la humanidad, de la bondad, de los buenos actos. Luego el derecho a la integridad personal, totalmente vulnerado en el film porque los presos, los reclusos, eran torturados, eran prácticamente violados, inclusive literalmente, dentro de ese establecimiento tan terrible. Es una denuncia explícita lo que sucede en cada cuadro de este film. Y el cuarto derecho humano violado, que es el derecho
al debido proceso. El debido proceso es el derecho a que el recluso tenga la oportunidad y la chance de tener un juicio justo a través de lo que se lo acusa, porque en el caso de William Hayes, el protagonista de esta obra, a través de un hecho delictivo tiene que purgar prisión, pero esa prisión es purgada ad eternum, cadena perpetua por un acto que no correspondía a semejante juicio. Y a continuación vamos a ver un fragmento, un collage de imágenes de William Hayes en el juicio y observen las miradas, las actitudes de profundidad. En esa secuencia, Hayes se trata de defender a sí mismo y empieza a hablar con palabras irracionales, con mucho odio, pero es ese odio que produce toda la injusticia que él estaba sosteniendo y atravesando dentro del penal de Turquía. Veamos las imágenes en las fotos, gracias. La línea argumental y narrativa del film cuenta la historia, el devenir de William Hayes y su novia, que están volviendo de Turquía, se habían ido a vacacionar, y Hayes intentaba pasar 2 kilos de hachís, una droga, una especie de marihuana, dentro de su cuerpo. Hay escenas fundamentales y que son muy recordadas. Dentro de ese devenir de ingresar al avión, hay muchos minutos que escuchamos latir un corazón realmente y nos genera toda una frecuencia de suspenso muy importante. Lógicamente no puede salir del país, es detenido por las autoridades y es recluido a prisión, primariamente a 4 años, a purgar 4 años de condena, y luego se extiende casi a cadena perpetua por 2 kilos de estupefacientes. Realmente un nuevo derecho humano violado en estos casos tan controversiales en los países del Medio Oriente, donde los derechos humanos están muy poco tenidos en cuenta y los organismos tampoco interactúan a veces fácticamente a lo que sucede en estos lugares. La locación donde se filmó El Expreso de Medianoche, la mayoría de las imágenes es en Malta, en la isla de Malta, porque intentaron hacerlo en Inglaterra, en Italia, en Israel, pero el gobierno turco estaba enterado que esta película se estaba desarrollando y se estaba desarrollando desde una denuncia social, y esa denuncia correspondía al país de Turquía. Entonces intentaban boicotear o hacer todo lo posible para que el film no se desarrolle. Se termina desarrollando en donde las relaté, y Oliver Stone años después entendió que directamente dentro del guión que él realiza apunta directamente a Turquía a denunciar esta situación, la situación que William Hayes había atravesado, y se arrepiente. En cierta forma eso no fue políticamente correcto, pero eran jóvenes, tanto él como Alan Parker, su director, y pudieron establecer esta sistemática denuncia, más allá de la historia profunda, una historia de soledad, de enajenación, una historia de la carencia de nivel y ribete humano que vivían cada uno de sus personajes, de sus protagonistas. A continuación vamos a ver otro collage de fotos, esta vez desde una pelea que hay dentro del penal, muy significativa. Seguramente la recordarán y recordarán el final de ese conflicto, muy significativo también para el cine de todos los tiempos. Veamos las imágenes. Su ficha técnica es de una relevancia insondable realmente. Su reparto: Brad Davis, su protagonista, Irene Mirkel como su novia, Bob Hoskins, Paolo Bonacelli, Paul L. Smith. Un gran reparto, un gran elenco realmente de actores que estaban rodeados
en su justa medida. Oliver Stone guionó este film tomando y basándose en la historia de William Hayes, generando una nueva visión de la historia, una visión quizás un poco más cruda, una visión con aditivos diferentes y especiales realmente a lo que podemos establecer leyendo el libro. Alan Parker decía que era una película de ficción, lógicamente, que estaba basada en un hecho, entonces así pudo capitular y salir de lo que es ese entramado de que generalmente el libro posee más consistencia que una película, que un relato a través de la imagen y a través del sonido. La fotografía corresponde a Michael Ceresin. Esta persona logró maravillas a partir de Expreso de Medianoche, el trabajo con Alan Parker, planos generales, planos medios, una iluminación totalmente diferente que marcó camino, que marcó escuela. El montaje de Jerry Hamblin, un montajista de maravillas. Alan Parker se sorprendió cuando termina la edición, el montaje del film, excedió su idea, la idea. Generalmente los directores tienen una idea y al plasmarla resulta ser otro tipo de cosas, pero con un buen montajista es el segundo director inexorablemente y un gran montajista, Hamblin. Y la música corresponde, y un párrafo aparte, a Giorgio Moroder. Giorgio Moroder era un ignoto músico que había trabajado con Donna Summer, sí, había tenido un par de éxitos, pero a nivel bandas de sonoras, a nivel música incidental de una película no tenía ningún tipo de experiencia. La producción primeramente había pensado nada más ni nada menos que en Vangelis, Papatanasius, pero el músico que venía de un trabajo de relevancia en Carrozas de Fuego, aquel gran film de Hugh Hudson, cobraba mucho dinero, entonces optaron por darle la posibilidad a Giorgio Moroder. Y esa posibilidad le valió a la película el Oscar a Mejor Banda de Sonido del año 1978, la primera vez que se premiaba a una banda de sonido que no poseía características de música de cámara, de cuerdas, de violines. Impresionante, un trabajo supremo, un trabajo que recordamos aún hoy, totalmente contemporáneo a nuestro tiempo. Grandes trabajadores de relevancia, trabajadores que empezaban a ser relevantes y a conseguir un lugar en ese nuevo Hollywood que distribuía estos films a través de la denuncia social, porque le había visto esa beta, quizás comercial para ellos, pero muy buena y muy aplaudida para todos nosotros, para conocer a través de estas historias nuevos hechos, nuevas cuestiones, otros mundos prácticamente dentro de nuestro mundo. Amigas y amigos, muchísimas gracias por haber compartido esta charla sobre una de las más grandes películas del cine de todos los tiempos, como lo es Expreso de Medianoche, que contiene la magia de la historia, ese ribete tan fundamental y tan necesario para nuestra alma, para nuestro interior, que es conocer historias, conocer costumbrismos, conocer a través de la imagen y el sonido estas cosas tan importantes para nuestro interior, para nuestra vida. Gracias nuevamente por estar ahí. En 7 días, Dios mediante, nos estamos reencontrando. Muy buena semana y recuerden, suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias.